3, 2. Hola, buenos días a todos. Me presento, yo soy Ernesto Caicedo, vicepresidente de Riesgos de Seguros del Estado. Y como lo comentó Carolina Cabrera en nuestra sesión de apertura de esta semana, la innovación, pues hemos sido invitados desde la vicepresidencia de Riesgos. Ustedes saben que tenemos a cargo también los temas de sostenibilidad en la gerencia de riesgos corporativos y ASG, a este panel de expertos que llamamos Conexiones Sostenibles. Em, si me ayudas con la diapositiva en donde tenemos a nuestros panelistas, me acompaña eh, desde la gerencia de Tecnologías de la Información, Jorge Edison Céspedes, y nuestros panelistas, Nicolás González y Ana María Ferguson. Yo voy a iniciar presentando a Ana María. Ana María es decana de programas no formales y relacionamiento empresarial del CESA y es experta en conducta empresarial responsable. Y si quieres, entonces, Jorge Edison, presentas tú a Nicolás, por favor. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero que sus familias también se encuentren de igual modo y de verdad que hoy es muy importante que todos estemos muy pendientes de estos temas que nos van a compartir estas personas de este panel que nos va a generar mucho valor y sobre todo en la situación que estamos viviendo hoy a nivel mundial. Digamos, uno de los panelistas que nos acompaña es Nicolás González, quien es el gerente de sustentabilidad para América Latina de HP y es estudiante de último año de la maestría de sustentabilidad en la Universidad de Harvard. Nicolás nos va a compartir una información que será de apoyo para nuestro panel de sustentabilidad. Dale, Nicolás. Bueno, primero que todo, buenos días. La verdad, para mí es un gusto poder estar acá. Gracias a todos por el espacio, por el tiempo para acompañarnos, para discutir un poquito de este reto que tiene el mundo, que tiene la sociedad y hablar un poquito de por qué es un reto y a qué nos estamos enfrentando y cómo podemos actuar desde diferentes frentes, ¿no? Desde una parte como personas individuales, desde una parte como empresas y desde una parte también como sociedad, ¿no? Entonces ahí de pronto sí le agradezco al equipo si me puede, por favor, apoyar compartiendo pantalla con la presentación. Va a ser algo súper breve, de 5 minutos. Pero me gustaría empezar pensando un poco la realidad que enfrentamos ahorita en Bogotá, ¿no? Una realidad donde nos dicen, oiga, hay que pensar en el consumo responsable de agua, oiga, hay que pensar también que eso no solamente va a impactar el tema de agua, sino que puede que tengamos futuros recortes de energía, donde, por ejemplo, vemos en una ciudad como Dubái, que es conocidísima por sus altas temperaturas, por ser una ciudad en la zona desértica, que en este momento se enfrenta a fuertes inundaciones. Entonces, es un reto bastante interesante y es un reto que no solamente es de este año ni esta semana, sino que lo hemos venido viviendo, sequías en Uruguay, incendios forestales en Canadá, vamos a ver cómo ahorita viene el verano para Europa, nevadas en Estados Unidos en épocas, hace nada más como 2 semanas estaba nevando al norte de Nueva York. Entonces, uno tiene que empezar a escuchar eso y desde mi parte como formación como geólogo, uno entiende que el planeta ha cambiado de manera cíclica a lo largo del tiempo, pero que definitivamente se ha acelerado últimamente. Y tal vez, y si por favor me ayudan con el siguiente diapositiva, es muchas veces es que percibimos que está cambiando y podríamos pensar, bueno, es que yo siento que, pero quiero que vayamos un poco más allá y es decirles, esto ya está medido, esto ya está cuantificado. Y si vemos ese número, 51.000 millones, y vemos cero, son dos números que están muy relacionados. 51.000 millones es la cantidad de toneladas de dióxido de carbono, si me regalas un clic más, por favor, de dióxido de carbono que emitimos al planeta. Y cero es a donde tenemos que llegar. Entonces imagínense, y a veces hago este ejercicio cuando entreno a los equipos, cuando entreno a otras compañías y les digo, imagínense usted tener todo ese dinero en el banco y pasar a cero.
bueno, o tener más bien una deuda de ese tamaño y pasar a cero. Pues es un reto gigante, pero es un reto al cual nos tenemos que enfrentar. ¿Me regalan, por favor, el siguiente slide? Entonces, a lo cual tenemos que empezar a entender es quién es el responsable. Pero quién es el responsable desde una perspectiva 100% 360 y siendo muy realistas y conscientes. ¿El papel lo tienen 100% las empresas? O también, regálame por favor el siguiente slide, o también recae un tema desde la parte de gobierno, donde entendemos un poco cuáles son las políticas que estamos implementando y cuál es nuestra manera de actuar frente a ciertos retos. Pues solamente también el gobierno y solamente las empresas. Bueno, yo la verdad creo que no solamente son esas dos cosas. Si me regalas el siguiente slide, por favor. Uno también tiene que entender que hay un tema de educación y hay un tema de educación que nos ha faltado mucho, no solamente en Colombia, sino en el mundo, entender y es la importancia que tiene abordar estos temas de sustentabilidad desde la raíz, desde las futuras generaciones, desde cómo nosotros estamos formando a los futuros ingenieros químicos, por ejemplo, en temas de sustentabilidad, en temas de soluciones basadas en la naturaleza, a los futuros abogados, a los futuros administradores, cómo ellos realmente están viendo la necesidad de impactar de manera positiva, no solamente al negocio, sino también a la sociedad y al medio ambiente. Y pues obviamente, y si me regalas el siguiente slide, también recae una responsabilidad súper grande, es a nivel de consumidores, a nivel de cómo nosotros estamos buscando cuidar nuestros recursos, cómo nosotros, sin que nos lo tengan que estar diciendo, estamos ahorrando agua, estamos reciclando, estamos buscando cómo generar menos desechos. Nosotros como consumidores, y tal vez háganse esta pregunta ustedes mismos, a veces cuando vamos al supermercado preferimos una marca que otra porque tiene una responsabilidad con el medio ambiente o no lo hacemos. Entonces, también ahí recae como una cadena súper grande, como se pueden dar cuenta, de muchos actores que terminan influyendo en cómo nosotros estamos impactando al planeta y cuáles son los actores de decisión que generan eso. ¿Me regalas el siguiente slide para seguir avanzando, por favor? Entonces, rápidamente, y solamente quiero que se lleven este slide en la memoria súper rápido. Siguientes clics, por favor, habilitalo todo. Me pareció muy interesante cómo ver cómo nuestras acciones impactan al planeta y cuáles son las acciones que más impactan. ¿Me regalas todos los clics, por favor, para que se vea todo en la pantalla? Son como 8 clics. Entonces, ahí lo que quiero que vean es qué es lo que más contamina en el mundo y qué son las cosas que pues generan el impacto más grande y cómo nosotros podemos estar asociados a esos impactos. Una sociedad donde pues venimos creciendo súper rápido, donde cada vez somos más personas, donde cada vez consumimos más energía, pero qué tan rápido estamos pasando a una energía más limpia, qué tanto estamos nosotros ahorrando energía en nuestro día a día, qué tanto nosotros estamos cuidando la forma en cómo comemos, cómo nos alimentamos para cuidar también el planeta, cómo nos estamos desplazando, eh, cómo estamos nosotros, por ejemplo, realmente activando un aire acondicionado cuando realmente lo necesitamos, o si salimos del hotel, dejamos el aire acondicionado para que cuando vuelva al cuarto esté frío y dejamos todo el día eso prendido. Entonces son acciones pequeñas, pero acciones que, como se pueden ver, reflejan un impacto gigante y que pues hay que ser supremamente realista, ¿no? Entonces, esa es la invitación súper rápida y todo esto se rige, si me permites la siguiente, y se ha venido rigiendo muchísimo es gracias a una estructura que plantean las Naciones Unidas y dice, oiga, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos que no solamente van a un tema ambiental, sino también a un tema social y también a un tema de cómo nosotros generamos crecimiento, pero un crecimiento sustentable, un crecimiento sostenible. Entonces, pues quería dejarles ese mensaje súper rápido, si me dejas el siguiente slide, para nada más como contarles un poco a quienes no tengan, no hayan escuchado mucho de estos temas. En el mundo pasan reuniones, la verdad me atrevo a decir todas las semanas, desde las grandes ONGs o empresas que se reúnen para hablar de diferentes temas y una de las más famosas es la COP. La COP 27 fue hace 2 años, la COP 28 fue el año pasado, este año vamos con COP 29 en Bakú y lo que hacen es decir y hablar, bueno, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos funcionando todo el planeta desde diferentes aspectos, no solamente del sector privado, sino del sector público? ¿Y qué nos estamos enfrentando también? Y, por ejemplo, temas como la guerra es algo que obviamente pues, limita aún más ese poder transicionar hacia donde nosotros necesitamos. Y me regalas el siguiente slide, por favor. Y pues eso nos permite entender muchísimo, de manera breve, que nosotros pues estamos un poco lejos de llegar a la limitante
de llegar, perdón, a la meta que realmente quisiéramos. Y es decir, vamos a llegar a incrementar nuestra temperatura en la Tierra 1.5 grados para el final del siglo. Entonces, el reto es grande, como se pueden dar cuenta en el diagrama, pues con lo que estamos haciendo hoy día y como vamos, pues estaríamos más o menos entre un 2.5, más o menos un 2.9. Entonces, uno puede decir, bueno, es solo un grado, pero un grado que realmente afecta muchísimo a los ecosistemas, que afecta muchísimo a toda una cadena trófica también y de especies, y por lo tanto a nosotros como humanos, y que pues nos impide muchísimo pensar en cómo las futuras generaciones van avanzando. Entonces yo sí quiero felicitar a Seguros del Estado y a quienes nos acompañan. ¿Me regalas un clic más, por favor? Porque definitivamente la solución para afrontar esto es educarnos, ¿no? Entender cuáles son los retos, cuáles son las limitantes y hacia dónde podemos nosotros avanzar, cómo podemos nosotros aportar a esa cadena. Y aquí ya para cerrar y empezar como con todo el tema del foro, yo creo que tal vez muchos pueden estar pensando, no me siento tan familiarizado con eso. Tal vez puede que pase. Que el corte de agua le parezca algo normal que viene pasando tal vez en algún periodo de tiempo desde antes en Bogotá o XY. Pero algo que a mí, y lo reconozco, a mí tal vez en su momento también lo sentía un poco distante, algo que a mí me tocó mucho es la siguiente imagen cuando me la compartieron en mi maestría en la Universidad de Harvard. Y fue uno de mis profesores que visitó una isla en el Pacífico y me compartió esta foto. Y él se fue de viaje y no sé si saben, pero en el mundo existe una isla de plástico que es como del tamaño de, es bastante grande, es un poco más grande que Francia en el tamaño de área. Y pues imagínense cómo está afectando sus ecosistemas. Y lo que se ve es un ave alimentando a su pichón y lo que ven ahí de por medio es plástico. Entonces, cuando uno ve eso, uno entiende que no solamente son las aves, que no solamente es un ecosistema, sino que eventualmente ese plástico va a ir a dar a nuestros cuerpos. Hoy día nosotros puede que estemos consumiendo más o menos 5 gramos de plástico a la semana. Y ustedes pueden decir cómo, pues esto se vuelve microplástico, nanoplástico que ingresa a nuestro cuerpo. Entonces, definitivamente, pues tenemos que entender, y si me regalas el siguiente slide, dónde queremos estar. Y súper chévere poder estar acá, definitivamente, y gracias a Ana María y gracias a todo el equipo, poder discutir un poco cómo nosotros nos vemos hacia adelante, lo que les decía, como personas, pero también como empresas, y cómo nosotros podemos definitivamente reaccionar de una manera más fuerte. Y esto no es solo un mensaje para ustedes que están en esta llamada, sino chévere que lo compartan con sus familias, chévere que lo compartan con sus amigos y digan, bueno, tenemos muchísimas cosas que hacer y entiendo un poquito más el problema. Muchas gracias. Nicolás, muchas gracias. Interesantísimo tu formación, lo que nos cuentas sobre tu maestría y cómo desde tu rol estás trabajando en estos temas en los que compartimos preocupación aquí en Seguros del Estado. Yo quisiera hacer una pregunta, pero darle también la oportunidad a Ana María, comenzando porque, pues en adición a lo que ya contamos, pues nuestros asistentes sepan algo más de tu formación, de qué haces y cómo has venido trabajando, entiendo, también en temas de inclusión. Cuéntanos un poco, Ana María, por favor. Ernesto, gracias. Jorge, Nicolás, gracias por este espacio. Ahora también por la invitación y a todas las personas de Seguros del Estado que sacaron el rato para acompañarnos. Yo les cuento brevemente, yo duré 20 años, casi 20 años en el sector público trabajando en temas de derechos humanos, equidad de género, diversidad e inclusión, y desde hace 8 años vengo trabajando estas temáticas, entre otras, desde el sector privado, específicamente desde el sector gremial y luego ahora en este nuevo rol desde la academia. Así que ha sido pues un recorrido 360 donde el propósito por transformar a las organizaciones, transformar la sociedad para hacerla más equitativa, diversa e incluyente, pues ha sido esa transversal en mi vida y pues ya complementado en los últimos años pues también desde una visión más amplia, como lo mencionaba Nicolás, de todos estos grandes retos de sostenibilidad que realmente a todos nos implican un cambio en nuestra vida diaria. Eso te puedo contar a muy grandes rasgos. Bueno, entonces, excelente, porque la pregunta que yo tengo para ambos es cómo podemos en las organizaciones
implementar no solamente estos temas de sostenibilidad, sino también fomentar esto de la diversidad, equidad e inclusión en todos los niveles. ¿Qué nos pueden contar? Unos pocos minutos cada uno, porque tenemos muchas preguntas entre Jorge Edison y yo. Entonces, si Perfecto. quieres, comienzas tú. Perfecto. Bueno, yo les cuento lo siguiente basado en la experiencia. Lo primero para que una organización aborde estos temas es reconocer que este es un tema cultural. Y es decir, todos y todas hemos sido formados en una sociedad donde a los hombres y las mujeres se les asignaron unos roles específicos, a las mujeres un rol de cuidado, a los hombres un rol de proveeduría, a las mujeres unas características de que son sensibles, de que son empáticas, a los hombres la fuerza, ese liderazgo. Y resulta que si bien hay algunas de estas características que en sí son positivas, ha sido negativo en algunos aspectos cuando basados en esas características nosotros excluimos a los hombres o a las mujeres, porque aquí puede ser para ambos, de ciertos roles que pueden facilitar nuestra vida, no solamente en el trabajo, sino en nuestra vida en la sociedad. Hay varias, de hecho hay una encuesta muy interesante sobre las perspectivas de la masculinidad y la feminidad en Bogotá, por ejemplo, donde más del 60% de las personas consideran que un hombre para hacer valer su hombría necesita ser fuerte. Más del 70% de las personas consideran que las mujeres se realizan teniendo hijos. Y todo esto es reconocer que de fondo cuando uno habla de esa S, de la sostenibilidad, de ese gobierno, ese tema ambiental y ese S de lo social, tiene que meterse de fondo en los temas culturales. ¿Qué hacer desde una organización? Lo primero, esto es una decisión de los líderes. Que hoy estén Jorge y Ernesto moderando este panel, dándole la relevancia que estos temas tienen, pues dice mucho de la organización. Lo segundo es establecer, ojalá, un espacio donde lo que vaya a ser como las políticas y los programas sea una realidad y donde participen varias personas de la compañía. Hay compañías que optan por crear comités de equidad, diversidad e inclusión, donde no solamente participan directivos, sino personas de diferentes áreas, y esos comités buscan además que ser diversos. Ya en la puesta en marcha de qué hacer en una compañía, es muy importante que no solo se queden declaraciones. Así como hay presupuestos de infraestructura, hay presupuestos de capacitación, deben existir presupuestos para yo realmente liderar esa transformación, porque si no, de pronto nos quedan unos papeles muy bonitos con unos objetivos muy interesantes, pero no los podemos llevar a la práctica. Y teniendo ese presupuesto y un plan de acción y unos indicadores muy claros, las compañías pueden hacer varias cosas. Lo primero, se pueden establecer cuáles son el aumento de participación de mujeres en cargos de liderazgo. Algunas empresas lo hacen a través de cuotas o metas o simplemente a través de unos planes de sucesión muy claros donde se apoya a las mujeres en esto. Hay empresas que también vienen realizando mentorías para mujeres dentro del ámbito laboral. Algo fundamental que cambia todo, por ejemplo, son las políticas de flexibilidad laboral. Muchas veces mujeres o hombres salen de la posibilidad de crecer en una compañía por no tener la posibilidad de balance de vida personal y familiar. Y hay algo que es central en esto y las compañías que se lo han tomado en serio han logrado llegar al fondo cultural de estos temas y es tener políticas de prevención del acoso sexual y la atención del acoso sexual en el ámbito laboral. Esto normalmente es un tabú, se trata de manera muy silenciosa, pero son de las peores manifestaciones de esos estereotipos en contra de hombres y de mujeres. Y a la larga lo que uno quiere crear en esto son entornos seguros para que las personas finalmente puedan ser como quieran ser. Hay dos aspectos más que quisiera resaltar antes de dar la palabra a Nicolás, y es en los temas de diversidad y sobre todo de identidades sexuales diversas. A cada vez las compañías son más abiertas a esto, las personas a ser quienes son. Todavía tenemos un reto grandísimo con la población trans, que no ha logrado ser realmente incluida, digamos, en muchos de los espacios formales corporativos. Hay varias organizaciones acompañando en esto. Una de ellas es, por ejemplo, la Cámara de la Diversidad. Y el otro punto fundamental son los temas de inclusión, de cómo realmente cuando yo estuve en la Cámara de Comercio, hicimos un diagnóstico general de todas nuestras sedes, tuvimos un cliente oculto para ver qué tantos sesgos y problemas teníamos y barreras para incluir, por ejemplo, población con discapacidad. Y nos dimos cuenta que pues había un montón de barreras, tanto físicas como culturales, para realmente abrirlos de la mano. Entonces,
Todo esto es importante mencionarlo, como lo decía ahora, porque cuando Nicolás nos presenta como este gran reto que tenemos como planeta, tenemos 3 grandes líneas para avanzar. En gobierno corporativo, cómo las organizaciones se organizan de una forma diferente para afrontar estos retos. En lo ambiental, que hoy nos está diciendo Bogotá, aquí hay un cambio urgente por hacer, y en lo social, y es cómo nos transformamos realmente como sociedad con estos 3 pilares fundamentales. Dale, Nicolás. Bueno, gracias, Ernesto, gracias. Bueno, Ana María, no, pues creo que tu respuesta es súper completa. La verdad, algo que de pronto me gustaría mencionar adicional es de pronto para la audiencia aclarar muchísimo que cuando hablamos de sustentabilidad, como decía Ana María, tenemos que ser muy claros en que no solamente estamos hablando de la parte ambiental, no estamos hablando de la parte social y de la parte de gobierno. Entonces, ahí es donde entra todo este tema y por lo tanto entra todo este tema de diversidad e inclusión. Yo también, desde mi perspectiva y mi experiencia, creería que la diversidad e inclusión va más allá de solamente hablar del tema de género, va también a hablar de un tema del background que puede tener un equipo. Y aquí va este punto. Creo que cuando tú le logras brindar a un equipo, a una compañía, la diversidad y la inclusión, también logras traer innovación, porque traes diferentes perspectivas y diferentes experiencias. Y esa innovación es lo que permite que a futuro la compañía siga transformándose y siga generando un cambio constante de seguirse retando. Y eso es algo que las compañías necesitan hacer. Hemos visto casos de negocio, todos, donde, por ejemplo, Blockbuster, ¿qué era? Era una empresa que rentaba películas. Necesitaban cambiar su mindset, querían cambiar su mindset, pero tal vez esa falta de diversidad e inclusión que unos años atrás veíamos, también en temas de género, pero también en temas de profesiones, que era, tienes que estudiaste para ser arquitecto, tienes que vivir el resto de tu vida como arquitecto. Creo que hoy día también ha cambiado muchísimo a nivel social y a nivel empresarial. Entonces, ahí tal vez a las personas que estén aquí asistiendo a esta llamada, felicitar nuevamente al equipo de Seguros del Estado por generar este espacio, porque también es permitirse retar y permitirse soñar en un entorno más amplio, en esas compañías donde la diversidad e inclusión también se percibe desde el punto de vista donde tu background te va a permitir aportar un poco más en los proyectos que a ti te interesen y pues hacia donde quieras crecer. Entonces, súper alineado con todo lo que decía Ana María, o sea, esto definitivamente es supremamente necesario y a menos de que tú lo hagas parte de la cultura, de lo contrario va a ser supremamente difícil pues por lo impulsar al interior. Entonces, muy chévere que lo puedan estar haciendo y ver que las empresas cada vez se interesan muchísimo más en esto, ¿no? Gracias, Nicolás. Antes de darle la palabra a Jorge Edison para la siguiente pregunta, pues tenemos en este momento más de 400 asistentes aquí en directo, que es obviamente motivo de orgullo, pero también te quería contar, Ana María, en el sector asegurador y en particular en esta compañía trabajan más mujeres que hombres, ¿no? El reto es que tengamos mayor participación en estos niveles altos de dirección. Hoy en día ya tenemos 4 mujeres en nuestro comité ejecutivo, esperamos que cada vez sean más. Pero el 60% de toda la planta de la nómina de seguros del Estado son mujeres. Entonces, bueno, dale, Jorge Edison, con tu pregunta, por favor. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Qué bien, muy buenos comentarios, buenas explicaciones de todo el tema de sustentabilidad y el tema de inclusión. La siguiente pregunta, y es, ya que nos encontramos, digamos, en la Semana de la Innovación, digamos, y todo el tema que se ha venido presentando en la evolución de las tecnologías de la información, mirando hacia el futuro, ¿cómo puede la innovación en sus campos respectivos ayudar a soportar los retos actuales en sostenibilidad y diversidad? Y que las nuevas políticas o estrategias puedan ser necesarias, o qué estrategias podrían ser necesarias para apoyar estos esfuerzos. Si quieres, Nicolás, ¿nos ayudas arrancando en esta pregunta? Sí, claro. Bueno, pues mira, yo creo que 100% la relación entre la innovación y la sustentabilidad
Creo que ahorita veamos los retos que tenemos a nivel global y eso genera algo súper importante y es, tenemos que aprender a desaprender y volver a aprender. Y poder hacer eso requiere innovación. Me refiero, tenemos que cambiar la forma en que hacemos cosas si realmente queremos pasar a tener un crecimiento más sustentable. Y tal vez hayan cosas más básicas, tal vez hayan un par de cosas que son más complejas, pero definitivamente la innovación está detrás de todo eso. Y podemos innovar desde una pequeña idea en casa hasta una gran idea en un modelo de negocio. Pasar de un producto a un servicio, que nosotros también nos lo hemos visto en el reto como HP, hasta el punto donde decimos de qué forma la tecnología y cómo ha venido creciendo la tecnología me permite pasar de generar residuos a generar una economía circular. Y a quienes no saben qué es una economía circular específicamente es poder coger esos residuos y darles un reuso o poderlos repotenciar para seguir dando vida útil a un producto. Entonces, definitivamente eso entra a ser parte súper importante. Y como les decía ahorita, súper importante y los felicito por esos indicadores de temas de igualdad de género en la mesa directiva y dentro de sus equipos y ojalá sigan creciendo en esa línea. Pero también súper importante es no limitarnos solamente a buscar ciertos perfiles, ¿no? A veces cometemos ese error, ¿no? Necesitamos a alguien en ventas, tiene que haber estudiado negocios, tiene que haber estudiado administración de empresas. Abrámonos un poco y eso también nos va a permitir innovar, como les decía, ver las cosas desde otro frente y abordar las cosas con otro propósito y otra conversación. Entonces, es algo súper importante. Y bueno, yo creería que esos son grandes aportes desde nuestro lado. Para nosotros la innovación ha sido crucial. Hoy día hemos logrado mezclar líneas como lo es nuestro pilar de planeta con el pilar social y eso ha sido gracias a la innovación. Hoy día nosotros, por ejemplo, transformamos nuestros cartuchos en sillas para niños en las comunidades más pobres de Colombia. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a la innovación, gracias a la tecnología. Entonces, 100% afines y 100% pensarlo de una manera 360 es algo súper clave para poderlo entender de una mejor forma. Qué bien, qué bien. Nicolás, yo tengo una inquietud ahí. ¿Cómo la inteligencia artificial también nos puede ayudar en todo este aspecto? Pues una muy buena pregunta. Bueno, pues mira, para nosotros la inteligencia artificial es algo que seguimos potenciando muchísimo dentro de la empresa. El tema de inteligencia artificial a nosotros lo que nos permite es muy posiblemente evaluar escenarios de una forma más acelerada, más rápida, generar reducciones de gastos para poder ser más efectivos cuando hacemos una inversión. Creo que también desde la parte de sustentabilidad hay un reto y es, como decía Ana María, necesitamos presupuesto y a veces las empresas se demoran un poco en darse cuenta de lo importante que también es asignar un presupuesto a esto. Entonces, cuando ejecutamos un presupuesto, gracias a la inteligencia artificial, podemos no solamente reducir la cantidad del presupuesto que se requiere, sino también pilotear un escenario más factible, más viable de cómo implementar ese tipo de presupuestos. Y por otra parte, pues por lo menos nosotros en nuestras tecnologías y en el tipo de servicios y productos que brindamos, lo que nos permite muchísimo es entender cada vez más modelos de avanzar de manera más eficiente, eficaz y gastando menores recursos detrás, ¿no? Entonces, eso es una forma en la cual nosotros pues vemos cómo a través de la inteligencia artificial la compañía puede seguir avanzando. Qué bien, qué bien. Entonces, conceptos para utilizar. Reciclar, reutilizar. Nos toca comenzar a Sí, trabajar fuerte en eso. reciclar, reutilizar, pensar más en modelos de economía circular. Economía circular va más grande que todo el tema de reciclar, entonces empezar a pensar en todo ese tema de reuso, de reventa, de repotenciar, eso es algo súper importante que ya las empresas lo van a seguir haciendo y lo están buscando hacer. Conceptos importantes, ahorro, el ahorro, lo que se proyecta es que aunque nosotros logremos migrar a energías limpias, solamente si logramos generar los ahorros que se requieren, vamos a poder alcanzar esas metas y eso va a representar más o menos un 40% solamente el ahorro. Entonces ahí súper importante. Y yo creo que es ser de mente muy abierta. Creo que ahora más que nunca la sociedad nos forza a nosotros a recibir mucho. Y cuando hablamos de todo el tema de equidad y inclusión y demás, ahí sí quiero invitar al equipo a llevar a lo más alto un valor súper importante y es el respeto. El respeto a la opinión de otro, el respeto a la decisión de otro, el respeto al género de otra persona, porque
En mi opinión, creo que el respeto es la base de todo lo que nos permite al final avanzar hacia la innovación. A veces uno escucha esa idea loca, pero esa idea loca es al final lo que nos permite realmente descubrir esos caminos diferentes. Entonces, respetar es algo fundamental. Muchísimas gracias, Nicolás, de verdad, por tus comentarios. Ana María, no sé, ¿tú qué nos puedes complementar sobre la pregunta? Pues gracias. Yo tal vez complementaría la pregunta desde varios aspectos y es, la innovación es la columna vertebral de la transformación y quienes hacen las transformaciones son las personas. Un estudio de McKinsey del 2021 que se hizo para más de 180.000 personas, una encuesta gigantesca, rescataba 4 habilidades de los ciudadanos para el mundo del trabajo, que son las habilidades cognitivas, lo que yo sé realmente, lo que he estudiado, y también cómo puedo comprender y expresar, las habilidades interpersonales, el autoliderazgo y las habilidades digitales. Esas 4 habilidades son absolutamente fundamentales cuando yo voy a hablar, y ya Nicolás nos hablaba algunos ejemplos, de ese cambio que requiere poner en marcha políticas sostenibles dentro de una organización. Entonces, en lo primero que hay que invertir en una organización cuando uno quiere tomarse en serio este tema es en las personas. Espacios como estos, pues sin duda lo son. Y la innovación simplemente termina siendo ese habilitador para que con mis habilidades de autoconocimiento, con mis habilidades interpersonales, con esas habilidades digitales que está ligado mucho a lo que hoy se llama el data driving, y es cómo yo aprovecho toda esa información que me da la inteligencia artificial, que me dan los estudios, que me da todo este mundo grande de la información en esa transformación empresarial. Entonces, como columna vertebral, es algo pues que se debe tener en cuenta, y qué rico que una empresa se dedique una semana a hablar de esto. Y en la innovación viene también dada precisamente de yo valorar eso en cada ser humano y las visiones diferentes que tienen los seres humanos frente a una misma problemática. Como les contaba ahora, yo trabajé pues en varios gremios y acompañando, por ejemplo, a empresas de consumo masivo. Se dieron cuenta en un momento dado que toda la publicidad que estaban haciendo para la venta de consumos de temas de aseo la hacían hombres, y resulta que tenían que incorporar a las mujeres, porque las mujeres normalmente somos las que tomamos esas decisiones. Eso ha venido cambiando de gasto en una casa, y también por eso hay ese ahorro tan impresionante, porque tenemos ciertas habilidades en eso, y resulta que eran hombres los que hacían solamente una publicidad que iba dirigida a mujeres. Entonces, tener esa visión de diferentes personas, de diferentes públicos, frente a lo que se quiere vender, a lo que necesitan, y ustedes también en sus productos, pues seguramente lo pensarán, y es, si yo quiero que una persona tenga la seguridad de tener un seguro por X o Y motivo, pues yo, ¿cómo le comunico a eso? Y un grupo homogéneo no va a llegar a una tan buena solución como un grupo diverso que mire realmente las diferentes enfoques que puede tener eso. Así que pues realmente, como lo decía ahora, es columna vertebral mirado desde esas 4 características que hoy debemos desarrollar en el talento humano, y la innovación como habilitadora de esos procesos de transformación. Qué chévere, Ana María, qué chévere, qué chévere. Muy, muy buenos comentarios. Y aquí un tema de creación colaborativa, co-creación, nosotros lo llamamos muy internamente co-creación, tener la visión desde diferentes puntos de vista. Eso nos genera mucho valor, de verdad que muchas gracias. Ernesto, si quieres continuar con la siguiente pregunta. Enlazando con lo que venimos hablando, que también lo comentó tanto Nicolás como Jorge Edison cuando arrancábamos, estos desafíos que estamos viendo hoy, crisis de agua, agua potable para nuestro consumo, pero también sabemos que este país es altamente dependiente para la generación de energía. Yo quisiera preguntarle a ambos, en sus organizaciones, ¿qué se está haciendo para afrontar este tipo de problemas? ¿Qué acciones reflejan compromiso con la sostenibilidad para abordar también desde las empresas esto que estamos viviendo en este momento? No sé si quieras comenzar, Ana María. Gracias, Ernesto. Pues miren, yo tal vez creo que hoy desde la academia pues estamos en un lugar privilegiado para esto. Lo que nos sucede hoy pues obviamente es una crisis, pero también es una oportunidad, y es como lo hemos visto, digamos, en 2 sentidos.
Nosotros, obviamente, como institución académica, pues hemos venido realizando, pues también tenemos nuestra política de sostenibilidad, hemos venido realizando diferentes estrategias para reducir consumo, reutilización de aguas, y no solamente consumo de agua, estamos hablando también de consumo energético, del manejo de residuos, y realmente tener esto como un eje central de la organización. Pero tal vez siendo una entidad académica, nuestro principal impacto es con los más de 2.000 estudiantes que hoy tenemos, tanto en pregrado, posgrado o en la formación que tengo yo a cargo, que es todos los programas no formales, son todas estas personas que se quieren formar a lo largo de la vida. Y aquí no solamente hemos venido haciendo campañas y sensibilizaciones en el día a día de lo que esto implica, y ese amor por nuestro planeta y que hacer evidente a las personas es que si yo lo hago, pues yo no voy a hacer la diferencia, pero es que si cada uno lo hace, hacemos toda la diferencia, y es un poco generar esa conciencia de cómo cada persona sí tiene algo para hacer, cómo yo si quisiera medir mi huella de carbono diaria lo podría hacer, cómo yo también en mi casa puedo hacer un seguimiento de cómo estamos bajando consumos de energía, consumos de agua. Y adicional a eso, digamos, de esa conciencia individual, también hemos venido reforzando precisamente toda la oferta de formación que tenemos en estas materias como algo transversal. Nosotros somos una escuela de negocios. Nuestra característica principal es la pertinencia en términos de la formación que damos. Y este tema es un tema transversal, ya no es un tema accesorio. Es que quien se va a formar como administrador de empresas, quien va a crear una empresa en nuestro país o luego va a salir a hacerlo, pero se forma con nosotros, este es un tema que es absolutamente transversal y absolutamente fundamental. Y así es como lo hemos venido haciendo, y obviamente situaciones como la de ahorita pues simplemente aceleran y nos ayudan a hacer ese llamado de atención y esa urgencia frente al tema que también mencionaba Nicolás, pero creo que estamos en un lugar privilegiado para formar ciudadanos y ciudadanas diferentes en esto. Mil gracias, sí. Importante además ese rol, creo yo, y los que tenemos hijos, que estas nuevas generaciones nos ganan en algunos aspectos a los que ya tenemos algunos años encima. Cuéntanos, Nicolás, ustedes en HP, ¿cómo están abordando estos temas? Bueno, pues la verdad es lo que les mencionaba ahorita, ¿no? La importancia de uno también impulsar muchísimo algo, y es la adaptabilidad. Porque si pensamos 3 años atrás, estábamos invitando a todos los ciudadanos a lavarse las manos al menos casi 3, 4 veces al día y estar súper atentos al COVID, ¿no? Y ahora el reto es otro. Entonces, eso nos refleja claramente la necesidad de adaptarnos cada vez más como sociedad y de adaptarnos a los cambios que nos vienen de repente. Tal vez no tan de repente a veces, pero pues sí estar abiertos a. Entonces, algo solamente para tenerlo súper presente, y eso repercute en algo, y es eh, actuar de manera correcta y consciente. Entonces, nosotros tenemos que ser súper conscientes, no solamente acá dentro de la empresa, sino pues con nuestras familias, con nuestros amigos. La forma en la cual nosotros lo hacemos es acompañando mucho a los empleados a través de comunicaciones en nuestros correos, a través de espacios dentro de nuestras oficinas, recordando ese mensaje. Pero pues nosotros, al ser una multinacional, tenemos una responsabilidad muy grande también, y es no solamente porque Bogotá está en crisis, vamos a solamente cuidar el agua en la piscina de Bogotá, ¿no? También hay algo que tenemos que hacer como compañía, y es cuidar nuestra huella hídrica a lo largo de todo nuestro proceso de flujo. Entonces, en eso estamos supremamente comprometidos. Nosotros tenemos una estrategia bastante amplia de todo lo que es el cuidado de bosques en la Amazonía. Hicimos una inversión supremamente grande hace 2 años de reforestación de la mano con comunidades. Este año vamos a próximamente estar comunicando una gran reforestación nuevamente, y eso nos permite, pues, tal vez la gente dirá, bueno, pero más árboles consumen más agua, sí, pero también más árboles también, pues, generan un equilibrio en los ecosistemas que son necesarios para que esa agua esté presente, ¿no? En su momento tuve la oportunidad de trabajar con empresas como Bavaria, y pues era muy chévere ver cómo los ecosistemas amarran, y más para ese tipo de sector, ¿no? Un sector de bebidas, donde pues el cuidado de los páramos es supremamente fundamental. Y aunque ya no soy empleado de la compañía, por ejemplo, sirve de ejemplo, ¿no? ¿Qué productos compro yo? Un producto de agua normal, o por ejemplo un producto de botella de agua Salva, que tal vez no todos los conocemos acá, que me invita a que cada vez que yo compro una botella de agua Salva,
estoy cuidando 1 metro cuadrado de los páramos en Colombia, ¿no? Entonces, ese tipo de conciencia es lo que hablábamos ahorita, cómo a través de mis actos estoy haciendo las cosas. Y si ustedes me preguntan, no es que una botella de agua salva cueste 3 veces más que una botella de agua normal, incluso a veces es hasta más económica. Entonces, ese tipo de cosas es las que nosotros tenemos que ser súper conscientes, que tenemos que estar pendientes de que las empresas con las cuales trabajamos o pues nos estamos vinculados de alguna forma como consumidores, como empresa, pues estén haciendo acciones reales y tangibles, porque lo que decía Ana María, muchos podemos decir cosas, pero realmente la acción, pues hay que también mostrarla, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante. Entonces, sí, pues en HP la verdad súper contentos de que tenemos un equipo muy comprometido con ese tipo de retos, que se adapta muy fácil, y eso es gracias a la cultura que también se permea, ¿no? No solamente de diversidad e inclusión, sino una cultura donde pues estemos listos para enfrentar los retos y traerlos de diferentes formas. A veces a través de innovación, a veces con algo tan simple como pues adaptémonos, ¿no? Estamos en un entorno remoto muchísimos, entonces pues desde nuestras casas como estamos ahorrando y esa es la invitación. Mil gracias, Nicolás. Tenemos, creo, Jorge Edison, tiempo para una pregunta adicional, pero igual yo también invito, independiente de que el tiempo es limitado, si los asistentes a través del chat de la reunión tienen algún tipo de comentario, preguntas, pues aprovechemos para hacerlas. Si se nos acaba el tiempo, miraremos cómo nuestros expertos nos ayudan para responderlas y hacerles llegar. Sí. Dale, Jorge Edison. Sí, de acuerdo, Ernesto. Yo creo que es muy importante, digamos, aprovechando que tuvimos cerca de 400, más de 400 asistentes, actualmente tenemos más de 390, digamos que tiene una buena acogida y eso le da un grado de tranquilidad y del sentimiento de que la gente, de que todos estamos entendiendo la importancia de adoptar este tipo de acciones que nos permitan preservar nuestro planeta. No sé, digamos, yo tengo la última pregunta, una pregunta que creo que se ha venido desarrollando a través de las diferentes respuestas que nos han dado nuestros panelistas, pero yo sí quisiera cerrar, digamos, con un mensaje muy claro y muy concreto de parte de Nicolás y de Ana María, motivacional para que, digamos, que nuestros asistentes y nosotros mismos miremos la necesidad de apropiarnos, de volvernos multiplicadores en generar conciencia de cuidar nuestro planeta. Entonces, no sé qué les parece, si están de acuerdo y no sé quién quiere arrancar, si Ana María o Nicolás. Dale, Nicolás. Dale, Si gracias, quieres, Ana. No, pues voy como yo prefieras. después. Bueno, pues mi mensaje, la verdad es, creo que cuando uno busca temas de sustentabilidad y más en temas ambientales, hay escenarios muy catastróficos, ¿no? Y tal vez nos asustamos muchísimo con todos estos retos que a veces hay de desastres naturales y demás. Pero yo creo que hay que mantener una perspectiva positiva, sería lo primero que todo. Hay que mantener una perspectiva en la cual nosotros estemos dispuestos al cambio y estemos abiertos a decir, de manera consciente, voy a cambiar la forma en la cual yo actúo en mi día a día y en mi entorno. Y eso va a permitir que a futuro cambiemos. Si ustedes me preguntan, y le pueden preguntar a varios científicos, va a ser muy difícil que realmente logremos la meta que queremos para final de ciclo. Y tal vez muchos de los que estamos acá, tal vez todos, no estemos para entonces. Pero algo sí es muy cierto, va a haber una generación más. Van a estar nuestros hijos, van a estar nuestros primos, va a haber familia, va a haber humanos. Entonces, ¿qué entorno es el que vamos a dejar para entonces? ¿Y cómo vamos nosotros a ser conscientes de innovar de manera más acelerada en este proceso y en este tiempo? Algo súper importante que me gustaría también dejar como mensaje al equipo es, podemos seguir soñando y es algo que le comparto mucho a nuestros proyectos sociales, es sigamos soñando en un entorno de paz, sigamos soñando en un entorno diferente, en una realidad diferente y más para nosotros que crecimos en un país como Colombia, donde pues el conflicto realmente nos tocó a todos de alguna manera, pero ahora que lo vemos también en otras partes del mundo, pues hay que, hay que empezar a actuar de la manera en como quisiéramos vivir, ¿no? En la forma en la cual nosotros nos imaginaríamos nuestro futuro.
Y a veces es difícil, y a veces es difícil mantener esa línea del respeto, esa línea de tener paciencia, de ser prudente. A veces es difícil, pero hay que ser conscientes de que es necesario. Y cómo estamos nosotros educando a nuestro entorno, pues es reflejo de nuestras propias acciones. Muchos de nosotros somos un referente seguramente para nuestros hijos, para nuestros primos, para nuestros abuelos, para nuestros papás. Entonces, la forma en la cual ustedes actúen y la forma en la cual ustedes se relacionan con ese entorno es algo súper clave. Y por último, y no menos necesario, creo que hay que mantener la alegría, hay que mantenerse felices. Creo que lastimosamente tantos cambios, y pues es inevitable decirlo, pues generan como a veces cierta angustia, ¿no? Entonces, buscar esos momentos de felicidad, esos momentos de equilibrio también, eso es algo supremamente importante. Ese balance vida-trabajo también hay que buscarlo, también hay que construirlo con nuestras familias. Hay momentos que seguramente semanas donde van a ser más pesadas que otras, pero ser conscientes de que estemos enfocándonos en nuestra educación, en la educación de nuestras familias, en esos espacios que nos hacen felices y en esos espacios que estamos aportando a la compañía en un 360 es algo súper indispensable. Entonces, nada, yo la verdad, cuando miro hacia adelante y me preguntan, yo digo, yo creo que podemos con todo. El tema es, ¿queremos y estamos haciendo algo para enfrentar eso? ¿O simplemente estamos diciendo que queremos? Entonces, yo confío en que todos los que estamos acá y todos más de esos 390 personas, seguramente si siguieron quedando en las llamadas porque quieren aprender más, pero también quieren actuar. Entonces, súper chévere. Y bueno, pues nada, muchas gracias nuevamente por el espacio. Muchas gracias a ti, Nicolás. Qué buenos comentarios. No sé, Ana María, dale. Bueno, gracias. Yo tal vez diría un mensaje más. Quiero primero responder la respuesta, las preguntas, perdón. Hay dos personas que preguntaron cómo apoyar a las mujeres para que confíen en sus capacidades para ser jefes y cómo hacer un programa para fomentar el liderazgo femenino en seguros del Estado. Teniendo el 60% de mujeres, como me decía ahora Ernesto, en la compañía, uno se puede crear un programa de ensueño. Un programa de sueño, ¿por qué? Porque ustedes tienen el talento humano, tienen las personas y esto, ¿cómo se puede desarrollar? Lo primero es que uno tiene que entender la caracterización y es ver muy bien cuáles son, de cuántas edades, cómo están formadas, cuáles son sus intereses. Luego de tener esa caracterización, la idea es apostarle a ver cuáles, en esta caracterización, normalmente lo que nosotros hemos hecho con muchas organizaciones es ver cuáles son esas principales barreras que las mujeres sienten que tienen en su interior para poder desarrollarse, porque pues nosotros no podemos asumirlo a priori. Mal haríamos también en este grupo asumir algo que es la voz de ese 60%. Y una vez desarrollado esto, nosotros tenemos varios programas ya como ejemplo de eso, en varias compañías hemos implementado y es empezar a trabajar en temas de empoderamiento que hoy en día definitivamente tenemos. Las mujeres no tenemos las mismas habilidades de negociación que los hombres, las mujeres tenemos muchas más dudas frente a nuestras capacidades que los hombres, entonces aquí hay un tema de trabajar desde el ser de la mujer, desde cómo yo logro quitarme esa cantidad de barreras y de sesgos y de estereotipos que yo tengo porque me ha dado la sociedad. Y lo segundo desde las series también, seguramente hay habilidades duras que que las mujeres deberían aprender para llegar a eso. Y la confianza en esa capacidad para ser jefes se da cuando es como cuando uno lo empujan en una piscina, lo vas a hacer. Para que confíen en ellas, uno normalmente confía en uno más cuando otra persona confía en uno. Y que a uno como mujer le den la responsabilidad de hoy liderar una organización o liderar un área es porque hay otras personas que están viendo algo en mí que yo muchas veces no doy. Y eso es fundamental. Así que pues yo creo que con el talento humano que se tienen y la disposición que hay en Seguros del Estado, un programa así, pues sería maravilloso. Normalmente se hacen programas de mentorías donde hombres también participan en esto, porque esto no se puede hacer segmentado. Hay programas de sensibilización donde se trabaja con hombres y con mujeres frente a esos roles que queremos ver en la organización, pero esas son como algunas ideas generales. Y ya para terminar, porque nos quedan solamente 2 minutos, es decirles, en esto es
mi mensaje es encuentre su propósito, es como yo, ¿por qué me voy a levantar todas las mañanas? Y es que si yo me voy a conectarme a la oficina, si tengo mi vida virtual, voy a ir a la oficina, yo voy a vender un producto de los que tiene seguros del Estado, lo voy a hacer con el mayor amor y ese cliente con el que yo estoy hablando lo voy a transformar porque si no hubiera tenido, no me hubiera comprado a mí, luego tiene un incidente y no tenía esa protección, es ir más allá en el propósito que uno tiene y que la importancia de organizaciones tan grandes como estas tiene en nuestro país, porque están generándole a un montón de personas la posibilidad de entrar en un trabajo digno, de tener un trabajo estable, de tener un trabajo donde lo buscan a uno desarrollar. Entonces es encontrar ese propósito en el que uno se levanta por la mañana y dice, hoy le va a cambiar la vida a 5 personas, hoy le va a cambiar la vida a 8 personas, hoy le va a cambiar la vida a mis compañeros de trabajo. Así que con eso terminaría yo, Ernesto y Jorge. Muchas gracias, y a Nicolás también. No, pues excelente. Además de súper Excelente, sí. cumplidos. No sé, Jorge, si quieras Estoy muy contento comentar en algo esta charla, de adicional. verdad. Excelente, excelente. Y pues yo por mi parte también agradecer, precisamente hablando de liderazgo femenino, la invitación que me hizo Carolina Cabrera, que por un cruce de otro compromiso no nos pudo acompañar, muy bien representada por Jorge Edison. También Aura. Aura, mil gracias por pensar en nosotros como vicepresidencia de riesgos y en estos temas de sostenibilidad. Y bueno, a Ana María y a Nicolás, mil y mil gracias. De verdad que nos llevamos muchos mensajes y pues a todos los que nos acompañaron hasta ahora, a los que posteriormente pudieran ver las presentaciones y el panel en diferido, pues se los recomendamos. Creo que hasta aquí pues hemos cumplido y mil gracias. Sí, Gracias digamos a que a mí ustedes. que me queda, Gracias a muchísimas ustedes. gracias a Ana María, muchísimas gracias Nicolás, qué excelente charla, de verdad que nos dejan bastantes mensajes muy motivadores, tanto ambiental como en el tema de, digamos, de la inclusión, y de verdad que fue muy chévere poder compartir contigo o con ustedes este espacio tan agradable. Y a todos los asistentes, venga, está en nosotros. Nosotros somos los que tenemos, colocamos el granito de arena para que este mundo cambie, ¿verdad? Para que este planeta sea mucho mejor. Y digamos que esta mañana, viendo Facebook, vi unas fotos de algunas lagunas aquí en Colombia que de verdad que da tristeza y eso genera de verdad que un sentimiento de nostalgia y que creo que en cada uno de nosotros está el poder hacer algo para cuidar nuestro planeta y el de ser multiplicadores. Porfa, como lo decía Ana María y lo decía Nicolás también, en su entorno familiar, con sus amigos, en su entorno social, en sus trabajos, por favor, apaguen la luz, conserven agua, reciclen agua. Sí, es muy importante. Muchísimas gracias a todos, de Un verdad, y que último pasen un mensaje, feliz día. no Dale. se les olvide llenar el Forms, por Ah, sí, favor, de acuerdo. a los asistentes. Ahí les compartimos en el chat un Forms que es importante que nos retroalimenten. Mil y mil gracias. Hasta luego. Muchas gracias, feliz Muchas gracias a día. Gracias. todos. Que estén Chao. bien. Bendiciones.